Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a modelar un tanque de mezclado. En concreto, el objetivo es modelar un tanque de mezclado como un sistema no lineal y utilizar las capacidades de la Symbolic Toolbox para manejar esas ecuaciones simbólicas y obtener lo que se denomina representación interna. Primero describiremos el sistema, que va a ser este depósito de aquí. Va a entrar un caudal QA de entrada y QB de entrada que se van a mezclar aquí en este depósito de una sección S, y ese depósito tendrá un conducto que descargará a presión atmosférica en el otro lado, de manera que el caudal de salida pues será función del nivel de la presión hidrostática en este extremo, ¿vale? Y lo aproximaremos con la fórmula estándar proporcional a la raíz cuadrada de dicho nivel. Eso no sería lo mismo, por ejemplo, si aquí hubiera una bomba que extrayera un determinado caudal constante, etcétera, ¿vale? Pero en nuestro caso vamos a suponer que este caudal es proporcional a la raíz cuadrada del nivel. Con lo cual vamos a plantear el modelo de las ecuaciones físicas de este sistema. Para ello vamos primero a definir estas variables simbólicas que representarán las señales intervinientes. VA será el volumen almacenado aquí dentro del componente A. VB, el volumen almacenado del componente B. XA será la fracción de A, que va a ser, pues claro, lo tenemos, la ecuación que luego pondremos, ¿vale? El volumen de A entre el volumen total. XB será la fracción de B, que será, claro, 1 menos la fracción de A. Y luego, para modelar la dinámica, esto será la derivada del volumen de A respecto al tiempo, claro que será igual al caudal neto. Esto será la derivada del volumen de B respecto al tiempo, ahora veremos su ecuación. Este será el caudal de salida, este será el nivel, y QA-in y QB-in son precisamente los caudales de entrada. La sección del depósito de 0,85 y la constante de la tubería de salida igual a 4 son lo que se denominarán los parámetros constantes, de manera que aquí tendremos señales en esta línea y aquí tendremos parámetros constantes. El modelo van a ser estas 6 ecuaciones. La ecuación de la altura, pues que es el volumen total dividido por la sección. Supondremos un depósito cilíndrico, aunque aquí hayamos puesto así esta sección cambiante en el final. En cuanto esté un poquito lleno, pues un poco, nosotros vamos a suponer que esta deformación de aquí abajo es despreciable y que la altura es simplemente volumen total entre sección constante. La siguiente ecuación, esta de aquí, pues es la del caudal de salida, que es esta constante de la tubería de salida por la raíz cuadrada del nivel. La siguiente ecuación es el balance de caudales de componente A. La diferencia de caudales en litros por minuto, por ejemplo, que entran y que salen, pues será, claro, los litros por minuto que se acumulan, la velocidad de llenado de componente A. La derivada del volumen del componente A respecto al tiempo, pues es el caudal que entra de A, QA-in, menos el caudal que sale de A, que es, claro, pues el caudal de salida total por la fracción de A. Del mismo modo, aquí tengo el balance de caudales del componente B. El caudal de B que entra menos el caudal de salida por la fracción de B es el caudal resultante que acaba acumulando esos litros por minuto de volumen de B dentro del tanque. Y luego estas dos ecuaciones ya las habíamos mencionado antes, la fracción de A y la fracción de B. Con lo cual, con esto, modelo es un conjunto de ecuaciones del Symbolic Toolbox, que son estas 6 ecuaciones. Vamos a comprobar si este modelo está o no está bien planteado. Aquí hay dos tipos de comprobaciones. La primera es comprobarlo considerando que esto es una ecuación diferencial, ¿vale? Que aunque yo aquí haya puesto cualquier letra, realmente esta variable yo sé que es la derivada de esta si lo fuera a meter a un código de resolución numérico-simbólico de ecuaciones diferenciales, como haremos en otros materiales. Entonces, desde ese punto de vista, aunque aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 letras en estas ecuaciones, si yo asumo que esto y esto son dos letras que realmente no son independientes, sino que esta es la derivada de la otra, entonces aquí hay 8 señales, 8 funciones del tiempo relacionadas entre sí con este modelo de 6 ecuaciones. Por lo tanto, este sistema de ecuaciones diferenciales, porque unas letras son las derivadas de otras, estará bien planteado si tiene sentido físico suponer que 2 de estas señales son conocidas y las otras 6 señales son desconocidas y yo querría calcularlas a partir de 2 de ellas. Efectivamente, tiene sentido físico que los dos caudales de entrada sean unas entradas exógenas determinadas por otros elementos o otros sistemas y que a partir de estos dos caudales de entrada yo pueda despejar las 6 señales intervenientes que son los dos volúmenes, las dos fracciones, caudal de salida y altura, ¿vale? Porque estas dos letras realmente, si yo sé el volumen, esta es la derivada de dicho volumen. Por lo tanto, desde un punto de vista de sistemas, de ecuaciones diferenciales, si yo considero estas dos variables como variables de entrada,
Las otras 6 variables de este modelo podrían ser despejadas con estas 6 ecuaciones diferenciales. Desde ese punto de vista, por tanto, el modelo está bien planteado. Ahora vamos a obtener lo que se denomina representación interna normalizada de este modelo en variables de estado. Lo que se denomina variables de estado son las variables que aparecen bajo el signo de la derivada. Son las variables que resumen todo el pasado, en el sentido que haya ocurrido lo que haya ocurrido en el pasado de este depósito, al final la evolución futura dependerá de cuánto volumen de A y de B hay almacenado aquí dentro en un cierto instante, independientemente de que se haya tardado 1 minuto o 10 días en almacenarlo. Entonces, la evolución futura dependerá de dicho volumen inicial y de los caudales a partir de ese instante que yo ponga aquí, ¿vale? Por lo tanto, A y B almacenan la historia pasada, aparecen bajo el signo de la derivada y son las variables de estado. Entonces, en una representación interna de un sistema realizable, yo podría resolver y despejar todas las letras de aquí que no son estas 4, los estados, las variables que aparecen bajo el signo de la derivada y las variables de entrada, o sea, las 6 restantes, debería poderlas despejar. Efectivamente, como hay 6 ecuaciones, tendríamos 6 incógnitas que serían estas letras de aquí, ¿vale? Entonces ahora ya no estamos hablando de ecuaciones diferenciales, sino que ahora estamos hablando de puramente considerar esto 6 ecuaciones algebraicas que me relacionan 6 letras y efectivamente, como aquí hay 10 letras simbólicas a despejar, si yo sé estas 4, 1, 2, las entradas y estos 2 estados, 3, 4, yo puedo despejar todo en función de esas 4 letras. Y ese despeje se denomina representación interna. Efectivamente, si yo le digo al Symbolic Toolbox que resuelva el modelo despejando este conjunto de variables, bueno, pues me las despeja. Ahora vamos a ver el resultado. Las derivadas de los volúmenes son estas cosas de aquí, en donde se está derivada del volumen de A igual a esto, derivada del volumen de B igual a esta segunda fila, se denomina ecuación de estado, ¿vale? O sea que las derivadas del estado es el resultado de todo esto, pues de despejar de V de A respecto al tiempo y de V de B respecto al tiempo, y bueno, pues son esto de aquí. Aquí en resumido, que de estas 6 ecuaciones, la dinámica solo depende de 2 variables, los volúmenes almacenados, y que eliminando el resto de letras yo puedo hacer una versión compacta de todo lo que importa en la evolución temporal del sistema, que se denomina ecuación de estado, diciendo que las derivadas de los volúmenes son igual a estas expresiones donde solo salen los propios volúmenes y las variables de entrada. Entonces eso se denomina ecuación de estado. El resto de ecuaciones, las 4 que no había tenido aquí, se denominan ecuaciones de salida. De hecho, si a mí me interesaran los volúmenes almacenados, yo también pondría como posible salida el propio VA y el propio VB. O sea que todas las variables que intervienen en el modelo del sistema, una vez que haya resuelto este sistema de ecuación diferencial de 2 ecuaciones y 2 incógnitas, VA y VB, y aquí serán sus derivadas, pues entonces ya una vez resuelto esto, todo lo demás es función de, efectivamente, la solución de la ecuación de estado. Por lo tanto, yo podría decir que VA, VB, QS, XA, XB y H son las 6 cosas que aparecen en mi sistema y que no son entradas, ¿vale? De las 8 señales hay 2 que eran entradas, los caudales de A y de B, y otras 6 que no eran entradas y que se podían despejar. Y bueno, pues si yo resuelvo este sistema de ecuaciones diferenciales de 2 ecuaciones y 2 incógnitas, VA y VB, pues luego con esa solución ya puedo despejar todo lo demás. Estos son las variables de estado y esto es pues el caudal de salida XA, XB y H en función de esas variables de estado. Con lo cual, con esto finalizaría lo que sería el modelado. Ahora ya, si la derivada de volumen de A igual a esto y derivada de volumen de B igual a esto es una ecuación diferencial con alguna forma especialmente adecuada para que haya alguna solución explícita con algunas expresiones matemáticas, pues entonces se podría resolver simbólicamente. Eso ocurriría, por ejemplo, si fueran lineales. En este caso, como son no lineales, pues en general solo podríamos hacer la simulación numérica, que será objetivo de otros vídeos. Pero con esto finaliza lo que queremos decir. Vamos a resumir. En este sistema hemos planteado este modelo con 2 variables de entrada y luego 6 señales, los 2 volúmenes, las 2 fracciones de concentración, el nivel y el caudal de salida, que dependen del histórico de estos 2 caudales. Esto me planteaba este sistema de 6 ecuaciones diferenciales y 6 incógnitas, esas 6 señales, y que por otra parte, considerado como una expresión algebraica de 10 letras, significaba que yo podría despejar, si sé estas 4 letras, podía despejar las derivadas de estas 2 letras y el caudal de salida, la altura y las 2 fracciones en función de estas 4 letras, y eso se denominaba representación interna, y el despeje de las derivadas pues se denomina ecuación de estado,
y luego ya una vez tengo supuestamente resuelta esa ecuación de estado, ya podría calcular todas las 6 señales que no son entradas en función de la solución de eso, y esto sería la ecuación de salida. Pues esto es todo. Con esto finaliza el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.